¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos desde Argentina. ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos, José Luis, bienvenidos. Bueno, vamos a esperar un ratito que la gente se vaya uniendo, pero mientras les voy contando algunas cosas. Lex, ¿cómo te va? Estoy aquí en mi casa, en Argentina, por supuesto, de cuarentena, como supongo que estarán la mayoría de ustedes. Buenas tardes, Lex. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Sebas también se está uniendo. Bienvenido. Denny de León. Bueno, el encuentro de hoy tenía por título esta idea de aprender a vivir en la cuarentena. Y vamos a tratar de hablar un poquito de eso. Espero sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes y trataremos de ir pensando todos juntos. Estamos en un terreno inexplorado en relación con esto de la cuarentena, creo. Un modo de vida del que tenemos muy poca experiencia y muy pocas referencias de cómo atravesarlo. Así que todo lo que vamos a decir es experimental, tentativo, hasta cierto punto incierto. Creo que el último vivo que hice para Océano, a quien les mando un saludo y les agradezco de nuevo este espacio, estábamos hablando de cómo atravesar la cuarentena, cómo pasarla. Me parece que hoy estamos en otro punto. Ya no estamos pensando cómo atravesarla, cómo pasarlo simplemente, sino que estamos pensando cómo aprender a vivir en cuarentena. Porque vamos entendiendo, creo, que no es solo una cuestión de que el tiempo pase. No es solo algo que tenemos que atravesar, es algo en lo que vamos a tener que aprender a vivir dentro de esta cuarentena. Así que hemos comprendido que no alcanza simplemente con buscar cosas para hacer. Al principio de la cuarentena, hola Afi, hola Leslie, hola Delpro, hola Melissa, ¿cómo están? Qué bueno que se estén juntando. Estamos hablando un poquito de cómo aprender a vivir en cuarentena. Y a diferencia, decía yo, de cómo atravesar sobre la cuarentena. Que me parece a mí que es importante porque nos vamos dando cuenta que esto se va alargando. Hola Lázaro, hola Afi. Se va alargando la cuarentena, ¿verdad? Y se va poniendo muy difícil. Si quieren contarme qué aspectos están encontrando más difíciles de la cuarentena, aquí abajo los estaré tratando de leer y pensar juntos. Al principio empezamos la cuarentena preocupados por qué íbamos a hacer con todo el tiempo que teníamos, ¿verdad? Nos sobraba el tiempo por todos lados y se escuchaban anuncios de que muchísimas actividades distintas que se proponían para hacer. Me parece que ya ese no va siendo nuestro problema, por lo menos para la mayoría de nosotros, que empezamos a tener otros problemas tal vez un poco más serios, que tienen que ver con el hartazgo, con el agobio, con una sensación de malestar constante, no ya con solo problemas de qué hacer con el tiempo. Incluso algunos, estoy empezando a escuchar cada vez más, nos falta el tiempo, porque las tareas se nos han agregado de tal modo que más bien nos falta el tiempo, más que nos sobra. Lea y Fabsu, Perultra, como dice ahí, bienvenidos. Desde que he empezado esta nueva fase de la cuarentena, me vengo acordando de una película. Una película que quizás muchos de ustedes hayan visto, que se llama La Habitación. En la película La Habitación, que está basada en un libro de Emma Donoghue, hay un niño
que nace, que crece y que vive todo el tiempo adentro de una pequeña habitación. Está ahí por circunstancias que son bastante nefastas, que es que su madre ha sido secuestrada y él ha nacido ahí como fruto de una violación por parte del secuestrador, lo cual es todo bastante oscuro. Pero no es eso el tema que me preocupa ni que me ronda esta película, sino que es que este niño que se llama Jack no conoce absolutamente nada de la afuera. Vive dentro de esa pequeña habitación y su mundo es esa habitación, su madre, los juegos que su madre propone para él y un televisor. La madre, para evitar que Jack sufra, ha puesto tanto cuidado en que Jack no sepa nada del mundo exterior, que para Jack los dibujos animados y el noticiero son exactamente iguales. Él no reconoce la diferencia porque no sabe nada del mundo exterior. Y lo que se puede ver en la película es que Jack no sufre de esto, no sufre de estar encerrado ahí, en esta habitación, a pesar de que es minúscula y a pesar de que las restricciones que tiene son enormes. Sin embargo, él está muy bien ahí adentro. No padece de estas restricciones, no tiene deseos de otra cosa. Y a mí me hizo pensar esta película cómo podemos en verdad acostumbrarnos a vivir en un mundo más pequeño. Y que si lo pensáramos bien, tal vez no sufriríamos bien. No sufriríamos tanto, quiero decir, de este encierro como le pasa a Jack. Claro, alguien me podría decir, pero bueno, al niño le pasa eso porque no sabe nada de afuera y nosotros no podemos desconocer lo que sucede afuera. No podemos olvidarnos de que hay una afuera, ¿verdad? Estoy de acuerdo, pero pienso que Jack no es del todo que no sabe, porque él puede ver al exterior a través del televisor que tiene en su habitación, puede ver lo que sucede ahí. Me parece que si no sufre, no es tanto porque desconozca eso, sino porque no lo pretende. Jack no pretende otra cosa que lo que tiene. Y en ese sentido, por eso no sufre, porque sus expectativas coinciden con lo que tiene. Nuestras expectativas están muy lejos de lo que tenemos. Todo el tiempo estamos mirando para afuera y sufriendo por eso. Entonces creo que una de las principales cuestiones para poder aprender a vivir en este tiempo de cuarentena sin sufrir tanto es tratar de no comparar todo el tiempo la vida que estamos teniendo con la vida que podríamos tener si pudiéramos salir a la calle, con la vida de antes de la cuarentena. Así que me parece que es importante tener eso en cuenta. La otra cuestión es, en muchos países, en los países de Latinoamérica más que nada, sentimos mucho más los efectos de la cuarentena que los efectos de la pandemia en sí. No estamos como en Estados Unidos o como en Europa tan angustiados o tan viendo todo el tiempo las consecuencias del virus, los enfermos, las muertes. Esto todavía para la mayoría de nosotros queda como más alejado. Lo que sí sufrimos son los efectos de la cuarentena. Y a veces me parece que estamos tan inmersos con la cuarentena, tan metidos dentro de eso, que casi como que nos olvidáramos de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Nos olvidamos de que la cuarentena es una especie de ayuda, una especie de solución que estamos intentando para no correr el riesgo mayor que es la pandemia y el virus. Hace poco pensaba, es como si nos hubiéramos roto, como si me hubiera roto un brazo, ¿no? Y entonces me pusieron un yeso por el brazo que tengo roto, y entonces me la paso quejándome de que el yeso me pica tremendamente y de que es molesto, y casi como si dijera, es que no puedo mover el brazo porque tengo un yeso. Pero lo cierto es que si no puedo mover el brazo es porque lo tengo roto, no por el yeso en sí. El yeso está ahí para cuidarte, para ayudarte a que no te lastimes y para que puedas eventualmente llegar a mover el brazo y a curarte. Y creo que tenemos que pensar la cuarentena en el mismo sentido. La cuarentena es una ayuda que nos ponemos a nosotros mismos, digamos así, para ayudarnos a eventualmente poder curarnos, a eventualmente poder
recuperar todas nuestras habilidades y recuperar nuestras capacidades y poder volver eventualmente a la normalidad. Pero no es un problema en sí mismo. La cuarentena es un intento de solución, un intento de ayuda, un intento de curación, y tenemos que tenerlo presente para no quejarnos tanto de los efectos de la cuarentena, entendiendo que es lo que nos protege de un mal mayor, que es la pandemia. ¿Qué me cuentan? ¿De qué están sufriendo en esta cuarentena? ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Qué es lo que les está produciendo? Cuéntenme algo si tienen ganas. Mientras yo les cuento, me parece que una de las cosas que empieza a pasar con la cuarentena es que empezamos a estar hartos. Empezamos a estar cansados, fastidiosos, agobiados. Y me parece que es interesante pensar, bueno, ¿qué podemos hacer frente a ese hartazgo? Y para eso puede ser interesante pensar en qué quiere decir estar harto. En muchos países de Latinoamérica, la palabra cute, sí, espero tus comentarios. En muchos países de Latinoamérica, la palabra harto quiere decir lleno. No quiere decir necesariamente agobiado o fastidioso, quiere decir lleno. De hecho, a veces se usa positivamente la palabra, ¿no? Se dice, bueno, estoy harto feliz este día. Quiere decir, estoy lleno de felicidad, estoy completamente feliz. Si pensamos así, la palabra harto, como que estamos llenos, bueno, estamos llenos de determinadas cosas. Estamos hartos de, hartos de limpiar la casa, hartos de lavar la ropa, hartos de, no sé qué otras cosas les están pasando a ustedes, hartos de tener que estar todo el tiempo compartiendo con las mismas personas, o hartos de ocuparnos de las tareas escolares de nuestros hijos. Me parece que puede haber muchas de estas cosas, pero me parece que la clave es pensar que cuando estamos hartos, lo que sucede es que estamos haciendo siempre lo mismo. Ahí dicen que no le molesta estar en casa, del teletrabajo, tengo comida, y Lex dice que no sufre de la cuarentena. Me alegro mucho que sea así. También es interesante pensar, Lex Rush dice que personalmente no entiende a los que se vuelven locos por estar en casa. Bueno, me parece que habla de cada uno. Me parece que podemos pensar qué es lo que a alguien lo vuelve loco de estar en su casa. Y me parece que ahí vamos hacia eso. Cuando estamos hartos, cuando estamos fastidiados, me parece que lo que nos sucede es que estamos hartos porque hacemos siempre lo mismo, porque se repite una y otra vez la misma cosa. Falsa sensación de que tenemos tiempo, dicen ahí. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Fab Super Ultra, de que hay una falsa sensación de que tenemos tiempo. Estoy de acuerdo. Creo, lo decía al comienzo, de que creo que al principio empezamos pensando que íbamos a tener el problema de que nos iba a sobrar mucho el tiempo, y que finalmente o tenemos el mismo o incluso nos falta el tiempo, porque a nuestras tareas, por lo menos a los que estamos pudiendo hacer teletrabajo, a nuestras tareas habituales se han agregado un montón de otras tareas, y que esas tareas son las que nos llevan a ese agobio y ese hartazgo. Cuando estamos hartos, si es porque siempre hacemos lo mismo, me parece que es interesante pensar que podríamos tal vez intentar modificar eso a partir de la creatividad. Tenía un profesor, un maestro, alguien que me ha enseñado mucho, que decía que cuando como terapeuta uno se aburría con un paciente, lo cual puede llegar a pasar, era porque se tenía que poner a estudiar. Decía, si te aburres con un paciente, es hora de que te pongas a estudiar más. ¿Y por qué eso lo solucionaría? Bueno, porque cuando uno estudia, decía este maestro, entonces empieza a saber más, por supuesto.
Y cuando sabe más, ve más, ve y escucha diferente a esta persona. El abanico de lo que puede escuchar una persona se amplía enormemente. Entonces uno no se aburre tanto porque se complejiza la experiencia de escuchar a este paciente. Empieza a poder relacionar otras cosas, empieza a ver cosas que antes no veía. Y entonces no se aburre. Me parece que de la misma manera podemos pensar que el agobio, el hartazgo es un fruto de que no estamos pudiendo poner en estas tareas suficiente como para que se vuelvan interesantes. Está bien, alguien podría decir, no puede tener nada de interesante, no sé, lavar los pisos. Bueno, pienso que no necesariamente. Pienso que podemos tratar de intentar hacer que esto se vuelva, si no interesante, por lo menos un poco distinto alguna vez, ¿no? Podríamos pensar, bueno, podemos poner música para lavar los pisos y que lavar los pisos sea algo parecido a bailar, por ejemplo. Entiendo que con algunas cosas es difícil, pero me parece que tenemos que encarar esta idea de que el hartazgo se produce porque yo no estoy logrando poner en esa actividad que estoy haciendo lo suficiente para que se vuelva interesante. Así que me parece que es importante esto. Finalmente, cuando estoy harto de mí mismo. Estoy harto de mi sensación de que estoy siempre en eso. Quizás haya que probar distintas maneras de hacer las cosas, ¿no? Conozco gente que se siente mejor acumulando todas estas tareas en un solo día o en un solo momento y haciendo una gran dedicación. Hay otra gente que se siente mejor repartiendo todas estas tareas durante los días y me parece que uno debe explorar las suyas, pero siempre desde la perspectiva de lo que hace que eso sea hartante es que yo no estoy pudiendo transformar eso en algo interesante o por lo menos diferente o mínimamente divertido. Esta es una de las cosas que pasa con la cuarentena. La otra que decía, quiero volver un poquito a lo que decía Lex por ahí. ¿Cómo es que alguna gente está bien en cuarentena y otra no? Me parece que tiene que ver mucho con cómo era tu vida desde antes de la cuarentena. Para alguna gente, incluso lo he escuchado, que la cuarentena los ha aliviado. Creo que eso es porque la cuarentena nos ha cambiado algunas expectativas, algunos valores, algunos mandatos. Hay cosas que ya no se esperan. En algún momento quizás alguna gente sufría mucho de no poder adaptarse a ciertas expectativas sociales y ciertos mandatos que había para ellos en la vida cotidiana. Y me parece que la cuarentena, un efecto interesante es que ha suspendido un poco eso. Ya no se espera necesariamente estas cosas de las personas, o de todos por lo menos. Y eso hace que para algunos que se han liberado de eso, la cuarentena les ha permitido encontrar otras maneras. Ha permitido encontrar a veces tus propias maneras. No hacerlo a la manera de todos y sentir que no te salía o las cosas no funcionaban como tú querías, como tú esperabas. Al contrario, la cuarentena ha permitido que cada uno explore, para algunos casos por lo menos, su propia manera de relacionarse, su propia manera de estar en su vida, su propia manera de encontrar una cotidianeidad. Me parece que eso es un efecto interesante que quizás una vez que termine la cuarentena podamos mantener. Creo que hay varias cosas quizás que sería interesante mantener de la cuarentena luego que todo haya terminado. Así que alguna gente puede encontrar cierto alivio o incluso cierta satisfacción en cuestiones de la cuarentena, pero me parece que hay otra gente para la cual esto es mucho más difícil y eso tiene que ver con dónde encontraba sus puntos de satisfacción, dónde estaba lo suyo, ¿verdad? Si lo de uno estaba fuera de la casa,
evidentemente la cuarentena lo vuelve más difícil. También incluso para aquellos que la convivencia con quienes se está cuarentenando no es la mejor. Quizás podríamos hablar un poco de eso, de cómo es la cuarentena para aquellos que tienen dificultades o problemas vinculares con los que están compartiendo. La cuarentena nos pone fastidiosos, como decía antes, y muchas veces intolerantes. Creo que en esta sobrecarga de tareas es natural que cuando nos sentimos que no damos abasto, pidamos ayuda a a aquellos con los que convivimos, porque en este momento no podemos pedir ayuda a otros. Nos olvidamos, sin embargo, de que la otra persona muchas veces también está agobiada, fastidiada, está sobrecargada, y entonces muchas veces nos dice que no. Cuando eso sucede, en ocasiones recurrimos a un argumento que es complicado, pero que no sale muy fácil. Que es decirle a la otra persona: me tienes que ayudar porque yo hago más que tú. Porque en la tarea de la división de tareas no es igual. Yo estoy haciendo mucho más que tú, entonces tienes que ayudarme, tienes que hacerlo tú. Y entonces muchas veces le hago la lista de las cosas que estoy haciendo. Le digo: yo estoy haciendo esto, y estoy haciendo aquello, y estoy haciendo lo otro, y tú haces nada más que 2 o 3 cositas. Entonces tienes que hacerlo. Cuando yo utilizo ese mecanismo, lo más probable, lo infinitamente más probable, lo que casi obligatoriamente sucede, es que la otra persona se empieza a defender, empieza a decir: eso no es así, yo también hago cosas, y yo hago esto y hago lo otro, y empieza a hacer la lista de lo que ella hace o de lo que él hace, y te dice que tú no haces mucho, que lo que haces tú es poco. Y entonces empieza una pelea donde, como si fuera una balanza, estos con platillos, donde cada uno empieza a poner de su lado lo que hizo para hacer que su lado pese más, y tratar de sacar las cosas que el otro tiene de su lado, para que el otro lado pese menos. Y entonces se arma una guerra complicadísima y que muchas veces escala mucho, donde cada uno diciendo lo que hizo y tratando de desmerecer lo que el otro hizo. Cuando esa situación se establece de esa manera, muchas veces esto va escalando y puede llegar a niveles de agresión muy complicados y crear resentimientos y rencores entre las personas. Es evidente que ese camino no sirve, no nos lleva a ningún lugar nutritivo. ¿Qué podemos hacer entonces? Me parece que lo primero que podemos hacer sería tener cuidado de transformar estos pedidos en exigencias, o estos pedidos en hacerle sentir al otro que le corresponde y que lo tiene que hacer porque corresponde que así lo haga y porque es su deber. Cuando queremos hacer sentir al otro que es su deber, me parece que lo único que conseguimos es que la otra persona se defienda. Sería mejor ponerlo como un pedido, como ninguna otra cosa que como un verdadero pedido. Cuando lo hacemos así, el otro, por supuesto, si es un pedido, puede decir que sí o puede decir que no, y tendremos que soportarlos. Y me parece que podemos hacer incluso una cosa más, que es no solo, si vamos a pedir ayuda, que quede claro que es un pedido y no una exigencia, que quede claro que si el otro lo cumple es un favor, es algo que nos está dando, no es algo que si no lo hace está en falta. Más bien, si lo hace, requiere un reconocimiento. Creo incluso que podemos ir un paso más allá. Podemos ir un paso más allá y tratar de ser excesivamente generosos. Si nos vamos a pasar, tratar de pasarnos para ese lado. Creo que en este momento, que es tan difícil, que requiere tanto de nosotros, eso es importante.
Para ejemplificar esta actitud, creo que podemos utilizar un viejo cuento zen que cuenta de un ladrón que entró a robarle a un viejo monje. Entró en la humilde casa del monje, sacó un cuchillo, lo increpó al monje con el cuchillo y le dijo: dame tu dinero o te mato. El monje le dijo: tómalo, puedes tomarlo, está ahí en ese aparador. El ladrón fue, encontró el dinero y el monje le dijo: lo único que te pido es que me dejes algunas monedas para comprar algunas verduras. El ladrón dijo: sí, claro. Riéndose, tomó todo el dinero y se dispuso a irse. Cuando estaba en la puerta, el monje le dijo: cuando alguien te dé algo, debes agradecerlo. Ah, sí, gracias, dijo el ladrón irónicamente y se fue. Unos días pasaron y apresaron al ladrón por otros crímenes. Pero habían oído de la historia con el monje, entonces lo llevaron a verlo. Y las autoridades le preguntaron al monje: ¿él te robó dinero? Y el monje dijo: no, él no me robó, yo se lo di. Incluso él me lo agradeció, dijo el monje. Cuentan que cuando el ladrón cumplió su pena por otros crímenes, fue a verlo al monje y le imploró que lo aceptara como discípulo. Quería seguir el camino de la iluminación. Abandonó la vida del delito y se dedicó a meditar. ¿Qué es lo que hizo el monje que pudo producir un cambio así con el ladrón? Me parece que lo que hizo simplemente es centrarse en el amor. Ese amor que nos mueve a ser generosos. A ser generosos incluso cuando el otro no lo merece. Me parece que cuando veamos en esta cuarentena que alguien no colabora, que intenta, como en el cuento, robarse sus pequeñas moneditas, seamos generosos como el monje. Dejémosle que se lleve eso y no lo consideremos un ladrón. Si hacemos eso, si somos generosos, seguramente conseguiremos que esta persona se le despierte estas ganas de seguir nuestro camino, estas ganas de ir por un camino mucho más elevado y mucho más noble, que es el que nosotros le estamos mostrando. Si nosotros le mostramos que nos vamos a poner a pelear, ahí dice Lex, decirle a otro que debe hacer algo porque te lo deba, es su deber solamente cabe si su trabajo está dentro de una empresa, ¿no? De resto sí hay que ser amable y educado. Mira, Lex, creo que incluso dentro de una empresa a veces es mejor ir por este lado de la motivación que por el lado de lo que le corresponde. Pero aún tomando lo que dices, bueno, imaginemos que yo no creo que querramos llevar nuestra casa como una empresa y convertirla en eso y convertirnos nosotros en una especie de jefes, ya sea de nuestra mujer, de nuestro marido, de nuestro novio, de nuestra novia, de nuestros hijos. No creo que querramos eso. Creo que seguramente querramos ir por un lado de mucha más, de producir un clima de colaboración, de producir un clima donde todos tengamos ganas de ayudarnos, más que de andar determinando qué le corresponde a cada uno. Hace un par de días nomás, charlando con un amigo, él me decía que estaba intentando fuertemente serme el mejor compañero de cuarentena que pudiera ser. Y me lo decía de una forma que a mí me pareció adorable y muy amorosa. Decía: yo quiero que para la próxima cuarentena, cuando haya que hacer pan y queso, en Argentina se usa una especie de versito que se llama pan y queso para decidir los equipos de fútbol, para elegir, ¿no? De un montón de grupos se elige quién juega en qué equipo a través de ese método de pan y queso. Mi amigo decía:
cuando se haga pan y queso para elegir al próximo compañero de la cuarentena, yo quiero que me elijan a mí. Yo quiero ser tan bueno para cuarentenar conmigo que los demás me elijan, ¿no? Y me parecía que un modo encantador de pensarlo, que podríamos intentar eso, ¿no? ¿Cómo podríamos convertirnos cada uno de nosotros en el mejor compañero de cuarentena posible? ¿Qué nos gustaría a nosotros que nuestro compañero, nuestra compañera, nuestros compañeros, aquellos que viven con nosotros, qué nos gustaría que hicieran por nosotros? ¿A qué nos gustaría que estuvieran atentos? ¿Qué gestos, qué actitudes nos gustaría que tuvieran? Y hacer nosotros mismos eso. Me parece que sería fantástico que después de esta cuarentena o aún antes de que termine, nuestro compañero o compañera nos pueda decir: la verdad que fue muy bueno cuarentenar contigo. Atravesar la cuarentena es difícil para todos, pero me parece que es importante que lo hagamos de la mejor manera posible y que tratemos de que aquellos con los que estamos haciendo lo vivan del mejor modo posible. Qué importante sería eso. No voy a decir que el otro nos termine diciendo: me encantó cuarentenar contigo, porque entiendo que la cuarentena es difícil en sí y no voy a pretender que sea algo fantástico, pero sí que podemos pretender que dentro de lo complicado que es, que todos seamos un bálsamo y un sostén para aquel con el que lo estamos atravesando. ¿Qué otras cosas les gustaría conversar? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario que tengan ganas de compartir? Si es así, los estoy escuchando para seguir pensando en esto de la cuarentena. Si no pensar en alguna otra cosa, les puedo contar alguna otra cuestión que nos ayude, por ejemplo, con esto de el compañerismo. ¿De qué manera podemos ser estos mejores compañeros? Bueno, a mí me ha servido, la he contado en algún lugar por ahí, una historia que podemos llamar la parábola del bote vacío. La parábola del bote vacío es una parábola de un maestro que se llama Chuang Tse. Seguramente algunos de ustedes lo conocen por la historia de la mariposa, ¿no? Un famoso cuento donde Chuang Tse soñaba que era una mariposa y cuando despertaba no sabía si era Chuang Tse que había soñado ser una mariposa o una mariposa que soñaba ser Chuang Tse. Bueno, pero más allá de esa historia, Chuang Tse cuenta la parábola del bote vacío y dice: imagínate que vas en una barca arrastrada por la corriente. Imagínate que viniendo hacia ti por el mismo cauce de agua, por el mismo río, hay otra barca en la que no viene nada, viene simplemente arrastrada. Y esa barca viene directo hacia la tuya. Te das cuenta de eso, intentas evitarla, intentas evadirla, pero no puedes, y ves que la otra barca va a chocar con la tuya. Finalmente, tu barca golpea contra la otra y se hace un pequeño daño. Chuang Tse dice: es posible que te sientes un poco molesto, pero no demasiado. Ahora, suponte que en la otra barca, que viene hacia la tuya, en lugar de estar vacía, venía una persona. Cuando ves que la otra barca está en camino de chocar con la tuya, seguramente digas algo. Digas: cuidado, es que vamos a chocar. Y suponte que la otra persona no hace nada, no mueve su barca. Tú intentas maniobrar, pero no lo consigues y vuelves a decir: cuidado, vamos a chocar. Finalmente, tu barca golpea contra la otra y se hace un pequeño daño, igual que en el caso anterior. Esta vez, sin embargo,
dice Chuang Tse, tu ira será mucho más grande. Le dirás al otro, pero no te das cuenta, no te diste cuenta que íbamos a chocar, ¿por qué no hiciste nada para evitarlo? ¿Por qué no moviste? Podías haberlo intentado, aunque sea. Tu ira será mucho más grande. ¿Cuál es la diferencia? Dice Chuang Tse. Dice, la diferencia está en que en el segundo caso tú piensas que el otro podía haberlo evitado, que podía haber hecho algo y no lo hizo, y eso te llena de enojo y de furia y de rabia. Chuang Tse usa esta metáfora para decir que todos debemos vaciar nuestro propio bote, que tendríamos que darnos cuenta que somos un poco como barcas vacías, y entiendo que eso va mucho en la línea de la filosofía oriental. Pero a mí me gusta más pensarlo al revés. Me gusta pensar que de lo que se trata es de darnos cuenta que el otro quizás es más parecido a un bote vacío. De pensar que la otra persona con la que nos estamos enojando muy probablemente no pudo evitar este mal que sucedió, no pudo evitar este choque entre nosotros, que está haciendo tal vez lo mejor que puede. Si yo dejo de enojarme con que el otro no lo haya evitado y entiendo que tal vez el otro hizo lo mejor que pudo, que tal vez tiene sus propias dificultades en llevar su barca exactamente para donde quería. Si yo entiendo eso, quizás eso me mueva a ser mucho más tolerante, mucho más compasivo y más comprensivo de lo que le pasa al otro, en lugar de llenarme de tanta rabia y enojo. Estoy convencido que si pensamos que el otro está haciendo lo mejor que puede y no que los choques que podemos tener, los roces que podemos tener son fruto de su desinterés, creo que muy probablemente acertaremos muchas más veces. Creo que es mucho más probable que efectivamente el otro tampoco quiera chocar y tampoco quiera que terminemos enfrentados y tampoco quiera entrar en un conflicto con uno. Me parece que si pensamos que el otro es porque no le interesa, porque es un egoísta, porque es un malvado, una malvada, la mayoría de las veces nos vamos a equivocar. Si terminamos viviendo en un mundo donde nosotros somos los únicos buenos y justos y todos los demás son malvados y desconsiderados, es posible que, muy probable que nos equivoquemos, muy probable que estemos viendo las cosas mal, ¿no? De lo contrario, sería muy raro que nosotros somos los únicos buenos y todos los demás son despreciables. Es poco probable que eso suceda. Más bien, somos todos más o menos parecidos. Somos todos personas tratando de llevar nuestras barcas por el mejor lugar posible. Y sin duda que a veces colisionamos con otros. Nuestros deseos chocan con los de otros. Nuestras necesidades chocan con las de otros. Y eso en una situación como la cuarentena, en la cual estamos tan cerca, en la cual nuestras miserias se ponen en evidencia y nuestras necesidades están a flor de piel, creo que es mucho más importante aún que todos los días. Así que tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta esta idea de no juzgar tan duramente a aquellos con los que convivimos. Ser generosos, recordar estas historias creo que nos pueden ayudar a pasar una cuarentena mejor. Seamos creativos, con eso combatamos el hartazgo. Cuanto más pongamos nosotros en esas tareas, en estas cuestiones que nos cansan o nos agobian, tanto más interesantes se van a poner. No podemos ya vivir la cuarentena esperando que se termine. Va a haber que empezar a hacer que la cuarentena valga ser vivida, que el tiempo de cuarentena sea un tiempo que valga la pena en sí mismo. Y para eso va a empezar a pensar qué cuestiones productivas podemos hacer
durante la cuarentena. No solo cómo pasar el tiempo, o peor aún, como se dice, cómo matar el tiempo. Ahí Dalis dice, ¿qué pasaría si esta fuera nuestra verdadera normalidad? Bueno, a mí me parece muy interesante la pregunta de Dalis, porque me parece que no sé si esta es nuestra verdadera normalidad, pero creo que habría que pensarlo así. Habría que empezar a vivir como si esta fuera a convertirse en nuestra normalidad. Creo que no es así. Creo que esta no va a ser nuestra normalidad para siempre, pero creo que nos ayuda a pensarlo. Porque yo pienso, si esta fuera a ser mi normalidad ahora, ¿qué haría? ¿Cómo tendría que pensar un modo, por ejemplo, de relacionarme con mis seres queridos que no conviven conmigo? Tendría que pensar en que tengo que tener cierta facilidad y frecuencia con eso. Ahí Rosy pregunta, ¿cómo o con qué empezar? Para mí hay dos lugares donde empezar. Para mí el primer lugar donde empezar es este que estoy diciendo, de la sociabilidad. Creo que como es una cuestión que se ha visto muy afectada, creo que tenemos que pensar seriamente cómo la vamos a mantener. Y que no alcanza con, una reunión esporádica de vez en cuando. Creo que tenemos que mantener cierta frecuencia y facilidad con eso. Tenemos que aprender a manejar las herramientas tecnológicas que nos permiten juntarnos con otros. Y tener la mayor disponibilidad que podamos para estas herramientas. Así que me parece que este es un primer lugar. No puedo esperar a decir, cuando nos veamos, ya te diré lo que me pasa. Cuando nos veamos, te daré un abrazo. Tenemos que encontrar otras maneras de hacer llegar esos abrazos, esos besos, esos contactos. Tenemos que encontrar un modo de hacerlo. Eso me parece que es una cuestión. Y la otra me parece que tiene que ver con las actividades, y no solo las actividades pasatistas, sino que tenemos que empezar a pensar que si esta es mi nueva normalidad, entonces tengo que encontrar un modo de desarrollarme y de crecer como persona. No puedo esperar a que esto termine para seguir creciendo. Me parece que entonces eso se trata de, por ejemplo, cuestiones de empezar a formarme, a buscar modos de aprender, modos de desarrollar, sea hacer cursos, o sea encontrar modos de hablar con gente que me vaya formando, con quien yo pueda seguir aprendiendo. Por supuesto, la psicoterapia, por supuesto, cualquier otro tipo de reuniones de desarrollo personal. Me parece que empezar a hacer esas cuestiones es importantísimo, porque el crecimiento personal no se puede detener. Si yo puedo mantener mi actividad social y puedo mantener mi desarrollo personal, creo que vamos a estar mucho mejor. Creo que tenemos que empezar a habituarnos a pensar así. Si yo estoy esperando que algo se termine constantemente, entonces voy a sufrir cada vez que haya que hacerlo de nuevo. Para poner un ejemplo medio tal vez banal, a mí me fastidia mucho y me harta tener que desinfectar todos los productos cada vez que viene una compra del supermercado. Porque estoy esperando cuando llegue el momento de no tener que hacerlo más. Estoy esperando que llegue de vuelta aquellos tiempos en los cuales se compraba el supermercado y así como estaba se ponía en la alacena. No sé si va a ser así, y creo que no. Creo que vamos a volver a no necesitar desinfectar cada producto, pero me ayudaría a pensar que tal vez de ahora en más es así. Y si de ahora en más es así, entonces voy a dejar de sufrir. Como les comentaba de el niño Jack. Es así. Ahora la compra del supermercado es así. Se compra el supermercado, se desinfectan los productos y luego se pone en la alacena. Tiene un paso más. Me parece que si lo aceptamos como la nueva
naturalidad, como la nueva normalidad, como decían por ahí Dalia, creo que era, creo que tenemos muchas mejores chances de atravesarlo mejor. Hay personas que no les gusta estar en su casa porque no les gusta su casa. Bueno, entiendo que hay algunas personas que pueden haber tenido un espacio muy reducido y que eso puede ser muy complicado. Pero nuevamente, vamos a suponer que dejamos de esperar que esto se termine. Vamos a dejar de esperar que... ¿Qué harías si no te gusta tu casa? Si no te gusta tu casa normalmente, ¿qué harías? Buscarías la forma de empezar a mejorarla, a mejorar tu casa. Si estamos esperando que esto te termine, entonces no mejoro mi casa porque, bueno, ya van a volver los tiempos en los que la vida pasa afuera y solo volveré a mi casa para dormir y no tengo que mejorarla. ¿Cómo puedo mejorar mi casa dentro de lo que hay? Dentro de lo que tengo, dentro de las posibilidades que hay. Por supuesto, ninguno de nosotros tiene todas las posibilidades. Siempre más o menos tenemos un acotado mundo, más chico, más grande, de posibilidades. ¿No te gusta tu casa? Empieza a pensar que tengas que mejorarla. ¿De qué modo podrías hacer eso? ¿De qué modo podrías hacer una casa que te guste un poco más? No te va a gustar como te gustaría la mejor casa del mundo, seguramente. Pero te puede gustar un poco más. Dedícate a eso. Si no te gusta tu casa, dedícate a eso. De la misma manera, cada cuestión con la que encontremos un hartazgo, cada cuestión con la que encontremos un agobio, tenemos que empezar a pensar, ¿qué haría si esta fuera la nueva normalidad? ¿Qué haría si de ahora en adelante esto fuera a ser así? Yo entiendo que es muy angustiante, pero me parece que es la herramienta, el truco mental que podemos utilizar para combatirlo. Ojalá les sirva este enfoque, ojalá les sea de ayuda. Rosy dice buenas recomendaciones, muchas gracias. Jacqueline se unió, pero ha llegado para el final. Los saludo a todos afectuosamente. Mis cálidos saludos, abrazos y besos para la gente de Océano, que los extraño, y tomando mis propias recomendaciones voy a mantenerme muy cerca por todos estos medios de todos ustedes. Les mando un beso grande, les agradezco la confianza, les agradezco la convocatoria, les agradezco que se hayan unido y ojalá algo de todo esto que hablamos les pueda servir. Gracias Rosy, gracias Gris, gracias Dalia, gracias Rex, gracias a todos aquellos que han comentado y hablado. Nos vemos pronto. Será hasta pronto. Gracias Jessy.